En 1985, podías entrar en un concesionario de coches estadounidense y salir conduciendo un coche nuevo por $3,990. Sin usar, sin daños, nuevo de fábrica con garantía. Suscríbete si te gustan las historias de autos que casi nadie cuenta. El truco fue fabricado en una fábrica de armas comunista en Yugoslavia por trabajadores que bebían aguardiente de ciruela en su descanso para almorzar, y generó un total de 55 caballos de fuerza. Suscríbete para más historias de ingeniería, fracasos y leyendas del automóvil. Esta es la historia del Yugo. Cómo conquistó América durante exactamente 2 años. Se convirtió en el chiste más famoso de la historia del automóvil y luego desapareció en una colisión de comedia, bancarrota, guerra civil y misiles de crucero de la OTAN. Suscríbete si amas los coches raros, olvidados y polémicos. Para entender por qué para que existiera el Yugo, se necesitan 2 datos que contextualicen la situación: el repentino interés de Estados Unidos por los coches baratos y la frágil relación de Yugoslavia con prácticamente todo el mundo. Comencemos con Estados Unidos. Durante los años 70 y principios de los 80, las crisis del petróleo hicieron que los consumidores se preocuparan por el ahorro de combustible, por primera vez en sus vidas. Racionamiento de gasolina. Fabricantes de automóviles japoneses inundaron el mercado con coches pequeños y eficientes, que Detroit no podía igualar. Así que el gobierno estadounidense impuso cuotas de importación a los vehículos japoneses. Restricción voluntaria los llamaban acuerdos, que eran tan voluntarios como un asalto. Los japoneses respondieron cambiando de rumbo hacia los vehículos de lujo, donde los márgenes de beneficio eran mayores. Toyota lanzó Lexus. Honda creó Acura, y de repente se abrió un hueco en la parte más baja del mercado automovilístico estadounidense. Mercado, un agujero donde un coche pequeño y barato podía generar dinero. En 1985, el coche promedio NEUUU costaba alrededor de $12,000. Más de 4 millones de vehículos con un precio inferior a $6,000 se vendieron ese año. El 13% del total. Mercado, enorme demanda. Pero nadie en Detroit quería competir en el nivel más bajo. Los márgenes eran demasiado estrechos, la exposición a la garantía demasiado alta. Así que la brecha quedó ahí, completamente abierta, esperando a que alguien lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Suscríbete y acompáñame a descubrir las historias más locas de la industria automotriz. Ahora Yugoslavia era comunista pero no soviética. El mariscal Joseph Broz había roto con Stalin en 1948 y trazó su propio rumbo. Yugoslavia se encontraba entre el este y el oeste, y los estadounidenses apreciaron enormemente esto. Suscríbete si quieres más historias de autos que cambiaron todo o lo arruinaron todo. Un país comunista que desafió a Moscú. Washington lanzó dinero y apoyo diplomático a ese acuerdo durante décadas. Yugoslavia también estaba formada por 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia, mantenidas unidas por el hierro de Tito, carisma. Mientras estuvo vivo, funcionó. Recuerda esa aclaración. En la ciudad serbia de Kragujevac, 60 millas al sur, en las afueras de Belgrado se encontraba el complejo industrial de Zastiva, fundado en 1853 como fundición de cañones para el Arsenal Real serbio. Había pasado más de un siglo fabricando armas antes de que Tito decidiera que también debía fabricar automóviles, no diseñarlos, construirlos, bajo licencia de Fiat. Durante 3 décadas, a partir de 1953, Zastiva produjo diseños italianos bajo licencia. El 750, el 101, decentes para los estándares del bloque del Este, lo suficientemente simples como para que un agricultor pudiera arreglar uno con una llave inglesa. En 1978, los ingenieros de Zastiva construyeron un prototipo de algo nuevo, basado en la plataforma del Fiat 128, acortada y rediseñada con un pequeño motor de 93 centímetros cúbicos que producía 45 caballos de fuerza. Lo llamaban Yugo. El nombre significaba sur. Según se informa, el primer prototipo fue entregado al presidente Tito. Murió 2 años después.
La producción comenzó el 28 de noviembre de 1980. El coche se vendió en 70 pascalices. En su punto máximo, 200.000 salía de la línea de producción anualmente. Para los estándares de Europa del Este, el Yugo fue un triunfo. Comparado con el de Alemania Oriental, el Trabant, un coche literalmente hecho de residuos de algodón comprimido y resina, el Yugo era prácticamente un Mercedes. Pero en Crashback, nadie pensaba en Estados Unidos. Todavía no. Suscríbete para conocer los mayores éxitos y desastres del mundo del motor. Y entonces apareció Malcolm Bicklin. Si esta historia tiene un personaje principal, es él. Y su biografía se lee como una historia aleccionadora que alguien mantiene obstinadamente, negándose a aprender. Un periodista lo describió como descarado, pomposo y con una propensión patológica a apostarlo todo a proyectos automovilísticos utópicos. Ese podría ser el resumen más generoso posible. Brooklyn era un emprendedor serial de Filadelfia con dos talentos notables en igual medida: encontrar coches baratos en países extranjeros y quebrar. En 1968, a los 29 años, fundó Subaru of America importando el Subaru 360, un coche tan pequeño que no calificaba legalmente como tal, lo que significa que no necesitaba cumplir con los estándares de seguridad. Importaron 10.000, todos blancos con cuero rojo. El eslogan barato y feo lo dice todo. De 0 a 60, tardó aproximadamente 37 segundos, que un crítico describió como la mayor parte de la tarde. Consumer Reports lo calificó como inaceptable. Las ventas se desplomaron. Brooklyn vendió su participación. Subaru of America, liberada de su administración, tuvo un éxito enorme. Hay una lección ahí. Luego construyó el Brooklyn SV1, un automóvil deportivo Gullwing en Nuevo Brunswick, Canadá, financiado por el gobierno provincial. SV significaba vehículo de seguridad. Tenía absorción de energía, parachoques y sin cenicero porque fumar mientras se conduce era peligroso. Las puertas de ala de gaviota a veces se negaban a abrirse o cerca. Se construyeron 2.900 autos antes de su colapso. Le costó a Nuevo Brunswick $23 millones y al primer ministro su puesto. El coche costaba aproximadamente $16.000 fabricarlo. Se vendían por $74, $90. Luego vinieron los que tenían otra marca, Fiats, Pininfarina Spiders y Bertone X19. Eso se desmoronó en el 83 cuando Cadillac presionó a Pininfarina para que pusieran fin al acuerdo. Así que en mayo de 1984, Brooklyn estaba en bancarrota otra vez. Tenía 120 días para encontrar un auto nuevo o su empresa quebraría. Su gente fue en busca del auto más barato del mundo. Tony Simona, que trabajaba para Brooklyn, lo encontró. En el estacionamiento en el Hotel Intercontinental de Belgrado, vio un pequeño hatchback. Lo examinó con lo que un relato llama un ojo experto. Su evaluación profesional fue extremadamente primitiva y de aspecto barato. El interior era espartano, la pintura era adecuada. El motor sonaba como una máquina de coser discutiendo consigo misma. Brooklyn no lo hizo. No le importaba nada de eso. Le importaba el precio. Zastava le vendía los Yugos por unos $2.000 al por mayor. Él las vendían a $3.990 y se embolsaban una buena suma por cada unidad. Visitaron la fábrica al día siguiente. El mismo edificio que producía el Yugo también fabricaba fusiles de asalto y ametralladoras tipo AK. La planta de producción estaba oscuro. Las condiciones de trabajo se podían describir como relajadas, muy relajadas, pero las matemáticas cuadraban, y Brooklyn tenía los EEUU. El Departamento de Estado lo respaldaba. Washington quería apoyar el estatus de Yugoslavia como país no alineado. Henry Kissinger se desempeñó como asesor principal. Lawrence Eagleburger, ex subsecretario de Estado, formó parte de la junta directiva de Yugo. No se trataba solo de un acuerdo de compraventa de coches, era diplomacia de la Guerra Fría sobre ruedas. Identificaron 535 modificaciones para el American mercado. Motor más grande, 1.1L, 55 caballos de fuerza, convertidor catalítico, carburadores para combustible sin fugas, cinturones de seguridad funcionales. Zastava renovó su fábrica en 6 meses. 200 más pequeños.
Las fábricas de las 6 repúblicas suministraron piezas, la electrónica de Eslovenia, los interiores de Split, Croacia, frenos de Baragden, Croacia, cableado del motor de Banja Luka, Bosnia, espejos de Ohrid, Macedonia, montaje en Serbia. Cada yugo contenía un pedazo de cada república yugoslava. Recuerda que esto importa más adelante. Un equipo de consultores de calidad británicos fue enviado a Kragujevac. Brooklyn destinó a sus propios inspectores. No era poca cosa, pero no era ni mucho menos suficiente. El primer envío llegó a Baltimore en julio de 1985. El 25 de agosto salió a la venta el yugo Gave. GB, gran valor. Brooklyn lo presentó en el Tavern on the Green de Manhattan, porque Malcolm Bicklin no hacía las cosas en silencio. La respuesta superó todas las expectativas. La gente enloqueció. Más de 7.500 pedidos anticipados antes de que un solo automóvil tocara el pavimento estadounidense. Un relato dice que se vendieron más de 1.000 en un solo día. La demanda aplastó la oferta de inmediato. Zastava apenas podía enviar 40.000 coches al año, y Estados Unidos estaba tragándoselos enteros. Algunos compradores esperaron meses para la entrega. La Associated Press acuñó el término yugomanía. En ese primer año parcial, se vendieron 3.895 unidades. En 1986, primer año completo, se vendieron 35.959. Para una marca desconocida de un país comunista que la mayoría de los estadounidenses no sabrían ubicar en un mapa, esas cifras eran extraordinarias. La propuesta de valor era abrumadora. Un Toyota Tercel de 1986 costaba $5.798. Un Honda Civic Hatchback $5.479. Un Chevy Chevette, la opción más barata de Detroit y que no es precisamente la idea de lujo de nadie, cuesta $5.959. El yugo era casi $2.000 más barato que cada uno de ellos. Para una amplia franja de estadounidenses de clase trabajadora, las cuentas eran claras, brutalmente simple. Un yugo nuevo con garantía o un auto usado con 100,000 millas y quemaduras de cigarrillo de otra persona en los asientos. Mucha gente eligió el yugo y sinceramente no fue una decisión irracional. 1987 fue el punto álgido. Se vendieron 48.812 yugos en Estados Unidos. Se ofrecían 5 modelos: el GV base, el GVS con un kit de carrocería discreto, GVC con techo solar de cristal, GVL con tapicería mejorada y el tope de gama GVX. Motor de 1.3L, caja de cambios de 5 velocidades, llantas de aleación, faros antiniebla, estilo rally, y que los materiales de marketing de Zastava lo describían con optimismo como un interior lujoso. Durante un breve pero brillante momento, el Yugo fue el tercer coche europeo importado más vendido en Estados Unidos. Brooklyn soñaba a lo grande. Objetivos de ventas de 100.000 unidades para 1990. Planes para importar un segundo automóvil, el Proton Saga fabricado en Malasia. Para ofrecer los compradores tenían la opción de una versión de 4 puertas. Ese acuerdo fracasó cuando Mitsubishi, que tenía la licencia de la mayor parte de la tecnología del Proton, bloqueó la exportación a Estados Unidos. Otro proyecto en Brooklyn, otra implosión. A estas alturas, era prácticamente un modelo de negocio. Si te gusta esto, suscríbete. Hacemos análisis profundos. Sucede con frecuencia. Bueno, volvamos al tema. Analicemos la situación a fondo, porque aquí es donde la historia del Yugo pasa de la comedia a algo más parecido a la tragedia. El motor base era un 4 cilindros en línea derivado de Fiat, de 1.1 litros, aproximadamente 68 pulgadas cúbicas, con un solo árbol de levas en cabeza, culata de aluminio sobre un bloque de hierro fundido y 55 caballos de fuerza. Para ponerlo en perspectiva, una cortadora de césped autopropulsada produce alrededor de 25. El Yugo producía el doble. Responsable de transportar 1.860 libras en una autopista interestatal estadounidense. A velocidad de autopista, el motor estaba trabajando duro. Se podía oír. El carril de al lado podía oírlo. La ironía es que el motor estaba bien diseñado. Aurelio Lampradi,
El legendario ingeniero de Fiat, que anteriormente diseñó motores de carreras para Ferrari, ideó la familia de motores 128 original en 1969. Montaje transversal, accionado por correa, árbol de levas en cabeza, tracción delantera. Permanecería en producción en diversas formas hasta aproximadamente 2010. El problema era que la versión en los Yugo americanos ya tenía 16 años. La correa de distribución. Si un detalle mecánico definido la reputación estadounidense del Yugo, era esta. La correa de goma necesitaba ser reemplazada alrededor de las 30 a 40.000 millas. Sáltatelo y la correa se rompería. Cuando eso sucediera, el cigüeñal seguiría girando. El árbol de levas se detendría. El pistón chocaría contra válvulas estacionarias. Un motor de interferencia. Una correa rota no significaba una grúa, significaba un motor destruido. En Europa, todo el mundo conocía las correas de distribución, servicio rutinario. En América, en un lugar donde la mayoría de los motores usaban cadenas que duraban para siempre, nadie se lo esperaba. Los concesionarios no lo mencionaron. ¿Y por qué lo harían? Un GB básico vendido al precio de lista le reportaba al concesionario menos de $200 de beneficio bruto. No es un error tipográfico. Acera 2-9 Mijusan, $200. Con esos márgenes, la educación del cliente era un lujo que nadie podía permitirse. Transmisión manual de 4 velocidades. Caja de cambios funcional pero tosca. No hubo transmisión automática hasta 1990. Una Renault de 3 velocidades. Unidad. Demasiado tarde. De 0 a 60, 16 a 17 segundos. Velocidad máxima 86 millas por hora. El coche más lento de Estados Unidos. Consumo de combustible. 24 en ciudad, 29 en carretera. Peso en vacío. Alrededor de 1.860 libras. La mitad de un sedán moderno. Bueno para el ahorro de combustible. Muy malo para sobrevivir a cualquier colisión. Ahora, la calidad de construcción. Aquí es donde la leyenda y la realidad se entremezclan, y ambos son condenatorios. Los informes de los inspectores estadounidenses en la fábrica de Krausbach describieron un entorno que habría dado lugar a una calidad Toyota. Gerente sufre un ataque al corazón. Trabajadores fumando en la línea de montaje, bebiendo Slivitz, aguardiente de ciruela serbio en sus pausas para el café, entrando y saliendo de coches a medio terminar con botas grasientas, dejaban marcas en la tapicería. La fábrica en sí era vieja, oscura y, según cualquier estándar de fabricación occidental, realmente sucia. El control de calidad, tal como existía, era filosóficamente diferente de lo que Detroit o Tokio consideraban aceptable. Pero esto es algo de lo que rara vez se habla. La calidad no fue culpa exclusiva de Sasta. El diseño tenía más de una década cuando llegó a Estados Unidos. Las herramientas eran equipos italianos de segunda mano. La cadena de suministro abarcó 6 repúblicas con 6 culturas industriales diferentes y 6 niveles de fiabilidad distintos. 535 modificaciones se había comprimido en 6 meses. Un plazo que habría sido agresivo para una actualización de nivel de equipamiento y mucho menos para una reingeniería fundamental para el mercado de consumo más exigente del planeta. Se hicieron recortes porque no había más remedio. Brooklyn necesitaba el coche ayer. Sasta necesitaba los ingresos por exportaciones. Desesperadamente, el Departamento de Estado quería una victoria diplomática. Nadie tenía tiempo para hacerlo bien. Consumer Reports destrozó el Yugo en el 86. Los reguladores federales retiraron casi 10,000 coches por fallos, cinturones de seguridad. Las pruebas de choque fueron desalentadoras, pero Popular Mechanics encuestó a 1,000 propietarios reales en 87. El 78% calificó la mano de obra de buena a excelente, el 42% lo haría comprar otro. La revista señaló que habían encuestado autos más caros que no obtuvieron mejores resultados. No importaba. En un Estados Unidos obsesionados con el estatus, el coche más barato de la carretera era el objetivo más fácil del planeta. Los comediantes nocturnos construyeron rutinas a su alrededor. ¿Cómo se duplica el valor de un Yugo? Llenándolo de gasolina. ¿Qué viene con el manual del propietario de cada Yugo? Un horario de autobuses. Los chistes eran graciosos, también eran letales. Nadie compra el chiste. 88-31 1,545 vendidos.
una caída del 35% desde el máximo. Distribuidores se estaban impacientando. Los márgenes sobre la tarifa base G eran tan estrechos que casi te podías cortar. 89.10.576, una caída libre del 67%. Las cifras eran nauseabundas. Desesperado, Bigland presentó un convertible por $190. Un descapotable de menos de $6.000 que, con la capota bajada, tenía un aspecto sorprendentemente decente. Apenas se registró. Es 6.359 ventas totales. Los concesionarios ofrecían yugos nuevos por $29.95. Aparecieron promociones de 2x1. Compre uno y llévese otro gratis. Se regalaron yugos como artículos promocionales a modo de broma. Un amigo de un periodista automotriz compró dos, uno para conducir y otro para guardar como coche de repuestos. Aparentemente le encantaban. El Hyundai XL había aparecido en las carreteras estadounidenses en el 86 a 4, 990, apenas 1,000 más que el yugo. El primer XL, según casi todos los críticos, estaba tan mal construido como el yugo. Su fiabilidad era cuestionable. Consumer Reports no fue amable. Pero había una diferencia crucial. Corea del Sur no estaba a punto de disolverse en una guerra civil. Hyundai tendría el tiempo, la estabilidad política y el respaldo del gobierno para innovar y mejorar. Zastiva no tendría nada de eso. 22 de septiembre de 1989. Una tarde lluviosa de viernes, con vientos que alcanzaron rachas de hasta 77 km/h. Leslie Ann Pluar, de 31 años, camarera de Royal Oak, Michigan, conducía su yugo azul de 1987 en dirección norte a través de la puente de Machine. Casi 5 millas de acero y cables suspendidos sobre el estrecho de Machine. Se dirigía a visitar a su novio en St. Ignace. Su coche chocó contra una rejilla central elevada. Giró bruscamente a la izquierda hacia el tráfico que venía de frente. Volvió a girar derecha. Golpeó la barandilla del bordillo. Se deslizó a lo largo del riel de protección exterior durante unos 40 pies, golpeó un cable de suspensión vertical y volcó por un costado. El yugo cayó 170 pies al estrecho. Los buzos tardaron 8 días en encontrar el coche encaramado en una cornisa situada a 45 metros bajo la superficie. Quedó destrozada casi por completo. Los investigadores determinaron que la velocidad fue el factor principal. Ella iba a unos 60. El viento fue un factor que contribuyó, pero no fue simplemente lo que sacó el auto del puente. La autoridad del puente Mackinac ha declarado que ningún vehículo jamás había salido despedido de la estructura. Pero al público no le importaban los detalles de la investigación. La historia que perduró fue más simple y cruda. El viento tiró un yugo de un puente. Se convirtió en el yugo definitivo. ¡Qué broma! Una mujer había muerto. No tenía ninguna gracia. Y entonces Yugoslavia se desintegró. Tito se había ido en 1980. Durante una década, el impulso institucional y una presidencia rotativa colectiva mantuvieron unido al país. Pero a finales de los 80, las tensiones nacionalistas que Tito había reprimido durante décadas estaban llegando a un punto crítico. Slobodan Milošević ascendió. Serbia llegó al poder impulsada por una ola de nacionalismo étnico. Las demás repúblicas observaban con creciente alarma. En 1991 estalló la guerra. Eslovenia declaró su independencia. Croacia la siguió. Luego Bosnia. Las guerras yugoslavas se prolongarían durante la mayor parte de la década y matarían a más de 100.000 personas.